Bueno, miren, esta es la Ley General de Comunidades Campesinas. Bueno, para comentarles un poquito, ¿no? En el diplomado que va a iniciar próximamente, el próximo lunes, se va a tocar, entre otras cosas, la Ley General de Comunidades Campesinas, como uno de los principales instrumentos jurídicos del derecho interno, la regulación de las comunidades campesinas en la Constitución Política actual, la de 1993, el artículo 88-89, y también el tema de la ley de desinstitucionalización del territorio comunal, la 24657, que es otro importante instrumento jurídico, a la par con otros instrumentos jurídicos que han venido bueno, regulándose posteriormente, sobre todo en concordancia a la Constitución del 93, que termina siendo pues un instrumento jurídico bastante importante que va a permitir, entre otras cosas, establecer o regular un conjunto, como ya lo he repetido, de derechos y obligaciones, ¿no? Aparte de ello, es importante conocer también a nivel internacional qué derechos les asisten a las comunidades campesinas por ser originarias o descendientes de pueblos indígenas. Y dentro de ello tenemos pues a un importante instrumento jurídico como es el Convenio 169 de la OIT, que tiene naturaleza y rango constitucional para el caso peruano y que está vigente desde 1995. Muy aparte de ello, también tenemos otro instrumento jurídico como es la Declaración de las Naciones Unidas, las sentencias del Tribunal, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de pueblos indígenas, consulta previa, derechos territoriales, ¿no? Entre otras cosas, van a ser pues los instrumentos jurídicos internacionales también importantes y necesarios que debemos conocerlo, sobre todo en estos tiempos actuales donde existen gran cantidad de proyectos de inversión, tanto pública como privada, que se vienen desarrollando en comunidades campesinas y que entre otras cosas pues vienen sucediendo hechos como los conflictos sociales y que están íntimamente vinculados con la propiedad comunal, los recursos naturales, qué derechos tienen las comunidades campesinas, por ejemplo, sobre los recursos naturales, sean pues estos metálicos, no metálicos, recursos hídricos, forestales. Existe un derecho sobre las comunidades campesinas sobre esos recursos naturales. Entonces, es importante conocer esos derechos, cómo se aplican y cómo a través del litigio también a nivel constitucional o litigio estratégico se puede exigir al Estado o a las empresas el reconocimiento y el amparo de los derechos, pues, en este caso sobre los recursos naturales que les asiste a las comunidades campesinas. Esos van a ser los temas que se van a tratar, ¿no? Próximamente en el diplomado, que va a durar 2 meses, y que el día de hoy vamos a avanzar algunos aspectos pues, relacionados a la Ley General de Comunidades Campesinas. No sé si hasta ahí tenemos alguna consulta, alguna duda, por favor, me comentan. ¿Ninguna? Ya, vamos a comenzar. A ver, un ratito, por favor. Ya, a ver. Sí, eso, mayores detalles, ya eso ahí les voy a pasar al final, ¿no? Nuestro coordinador académico, que es Antonio, les voy a dejar el número para que él ya les pueda dar los detalles, ¿no? Para que se puedan ustedes inscribir al diplomado. Ahora vamos a avanzar un poquito de la Ley General de Comunidades Campesinas. En principio existe un instrumento jurídico, la Ley General de Comunidades Campesinas, que termina siendo de vital importancia en estos tiempos actuales y que de una u otra manera, pues, esta Ley General de Comunidades Campesinas necesita también pasar por una actualización, en el sentido de que la Ley General de Comunidades Campesinas fue promulgada en 1987, cuando estaba vigente aún la Constitución del 79, por ello que vamos a ver algunas cosas que están en la ley, pero que no están en la Constitución actual, ¿no? Es decir, hay un conflicto entre la Constitución y la ley al momento de regular ciertas cosas que no están justamente en la Constitución, pero todavía están en la Ley General de Comunidades Campesinas. Vamos a ver también que en el Código Civil, de manera sucinta, bastante breve, hay algunos artículos que regulan las comunidades campesinas. Por ello que es necesario también conocer a nivel normativo
todo el proceso histórico y jurídico de las comunidades campesinas, antes llamadas comunidades indígenas y mucho más antes llamadas comuna de indios, y en la época de la colonia, del virreinato, llamadas pueblos de reducción de indios, y antes de ello, antes de que llegara la expansión colonial, llamadas ayllus, todo ese proceso es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque justamente a partir de ese conocimiento es que se sustenta también la naturaleza y la necesidad de exigir de que las comunidades campesinas sean reconocidas, sean tipificadas, sean caracterizadas como pueblos indígenas. ¿Y por qué es importante que una comunidad campesina sea reconocido, tipificado, caracterizado como un pueblo indígena? Pasa sustancialmente porque un pueblo indígena es sujeto de derechos colectivos, muy distinto a una comunidad campesina, que no es sujeto o no, per se no podría ser sujeto de los derechos colectivos. ¿Y qué son los derechos colectivos? Justamente los derechos colectivos son aquellos que están regulados en el convenio 169 y que reconocen un conjunto de derechos no de forma individual, sino a un colectivo. Esos son los derechos colectivos, dentro de los cuales tenemos, por ejemplo, el derecho a la consulta previa, el derecho a la participación, el derecho al territorio, el derecho a la libre determinación, entre otros tantos derechos colectivos que son necesarios que se les asista, que se les reconozca a las comunidades campesinas como tal, pero que a la fecha todavía, pues, ese proceso y ese procedimiento ha sido un tanto difícil, puesto que muchas de las comunidades campesinas no están todavía caracterizadas como pueblos originarios o pueblos indígenas. Y esa labor pasa justamente por el Ministerio de Cultura a fin de que pueda, pues, justamente realizar los esfuerzos necesarios para que pueda hacer los estudios de campo, estudios antropológicos, históricos, y caracterizar particularmente, y de un gran sector, la postura es que todas las comunidades campesinas son pueblos indígenas. Sin embargo, el Estado, al momento de reconocerle estos derechos colectivos, niega tal condición y dice que las comunidades campesinas como tal no son pueblos indígenas, sino podrían ser pueblos indígenas, ¿no? Y eso limita el ejercicio de sus derechos colectivos y sustancialmente el ejercicio de un derecho colectivo bastante importante, el derecho a la consulta previa, que es un derecho que también se viene aplicando sobre todo pues cuando estamos en torno a proyectos extractivos, proyectos de inversión minera, proyectos hidroeléctricos o proyectos de infraestructura vial que pueda desarrollar ya sea el Estado o mediante un tercero que pueda otorgarles. Entonces, esos derechos tienen que accionarse, pero para accionarse, para caminar, para que pueda asistirle a las comunidades campesinas, eso es, previamente la comunidad tiene que ser tipificada o reconocida como un pueblo originario, ¿no? Entonces, esos son uno de los grandes problemas, pues, al cual nos enfrentamos y que pretendemos desde el diplomado dar algunos alcances desde la práctica diaria, entre otras cosas, a fin de que se pueda, pues, también reconocer esos derechos, ¿no? Dentro de ello podemos mencionar también que las comunidades campesinas son minorías organizadas, ¿no? Descendientes de los pueblos originarios del Perú, tienen representatividad y personería jurídica. Ahí quisiera puntualizar algo. A veces erróneamente se plantea que las comunidades existen a partir del reconocimiento legal o de la inscripción de su personería jurídica en registros públicos, o también cuando se inscribe su territorio a nivel registral. Todos esos actos son actos, pues, declarativos, más no constitutivos. ¿Qué quiere decir eso? No es que a partir de la inscripción o del acto que se inscribe, recién existen las comunidades. No, no es así. Existe un reconocimiento histórico, existe un reconocimiento ¿no? de estas comunidades, y lo otro es un reconocimiento legal, pero necesario, porque muchas veces, pues, termina siendo un importante instrumento, ¿no? El reconocimiento de su personería jurídica, el reconocimiento de su propiedad comunal, porque entre otras cosas permite a partir de ahí desarrollar un conjunto de actos y procedimientos a fin de que se pueda conducir de forma adecuada la organización comunal, como es el tema de la inscripción de su junta directiva, los padrones comunales que tienen que ser actualizados cada 2 años,
Y asimismo también el reconocimiento de su personería jurídica, ¿no? Que va a ser de vital importancia. Otro aspecto importante que le brinda seguridad jurídica a las comunidades campesinas es el proceso de saneamiento de su propiedad comunal y su inscripción en registros públicos, que va a permitir, entre otras cosas, proteger la propiedad comunal. Ahora, a nivel registral, se va a inscribir la propiedad comunal, el terreno superficial, nada más, ¿no? Por eso que hay un proyecto, actualmente un proyecto legislativo, creo que ya se aprobó, de también reconocerle a las comunidades, reconocer la categoría, la personería jurídica de los pueblos. Entonces, es otra categoría que tiene pues una dimensión no solo jurídica, sino también política, pero que de por medio también está el reconocimiento de sus derechos colectivos, ¿no? Los que yo hace un momento les mencioné. Otro aspecto importante es el trabajo común y compromiso de unidad de sus integrantes, es decir, las comunidades campesinas tienen elementos consustanciales que les van a permitir ser definidos como tal, ¿no? Uno de esos elementos es el territorio, es el vínculo del territorio con un grupo de familias vinculadas o ligadas por elementos históricos, culturales, etcétera, y que ese vínculo va a ser pues de vital importancia para su existencia, su supervivencia y también para el trabajo comunal que puedan desarrollar, ¿no? Otro aspecto importante también es el tema de que las comunidades indígenas, ahora llamadas comunidades campesinas, no son entes jurídicos creados por ley, ¿no? Si bien es cierto, trataron de reducirle a comunidades agrarias mediante el decreto supremo 37-70-A en el gobierno de Velasco, para luego crear una segunda categoría como son las comunidades nativas, pero a lo largo de la historia no siempre se les ha denominado de esa manera, ¿no? Hay un periodo de 1920 que por primera vez se le reconoce constitucionalmente a las comunidades campesinas su personería jurídica, su existencia legal y su reconocimiento de la propiedad comunal. Va a ser pues uno de los procesos que de una u otra manera, por primera vez en la vida republicana, se constitucionalizan los derechos comunales, llamados en ese entonces comunidades indígenas, ¿no? Entonces, no nacen ni mueren por decreto, son entidades sociológicas de remoto origen histórico, según Hugo Fernández Lamadrid Ibáñez, ¿no? No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta, alguna consulta. Ya, continúo. A nivel de la estructura de la Ley General de Comunidades Campesinas, vamos a ver estas disposiciones generales, funciones de los comuneros, funciones también a nivel de la Junta Directiva, el régimen del territorio comunal, régimen de tenencia de la tierra, régimen administrativo, del trabajo comunal, del régimen económico, del régimen promocional y otros aspectos importantes también complementarios que muchas veces se desconoce. Existen muchos derechos de preferencia sobre, incluso ¿no? en concesiones mineras, otro tipo de concesiones, y también hay un derecho de preferencia sobre los colindantes, cuando esos colindantes sea un privado o un tercero que quiera disponer. Quien tiene un derecho de preferencia es la comunidad para adquirir esa propiedad. Entonces, todo ello está regulado en la Ley General de Comunidades Campesinas, pero más no en la Constitución Política del Perú de 1993, que dicho sea de paso es un instrumento jurídico también que surge posteriormente, como ya lo había mencionado, y al ver esta situación de no concordancia entre la Constitución y la Ley de Comunidades Campesinas, y tampoco poder derogarlas, sacan una ley como es la 26505, que es la Ley de la Promoción de la Inversión Privada en Comunidades Campesinas y Nativas, que flexibiliza algunos puntos importantes, sobre todo en referencia a la disposición de las tierras comunales. Y posteriormente también surge la ley 26845, que es la ley de la promoción de la inversión privada en comunidades campesinas de la costa. Instrumentos jurídicos que están en concordancia con la ley, con la Constitución Política del 93, pero que tampoco han dejado de aplicar la Ley General de Comunidades Campesinas. Entonces, ahí ya tenemos una primera contradicción, ¿no? Entre estos dos marcos normativos que de una u otra manera regulan ambas las comunidades campesinas, pero que encontramos este tipo de contradicciones. La idea es analizar esas contradicciones y a partir de ahí poder
establecer qué cosa es lo que se tiene que aplicar de acuerdo a los intereses también comunales, ¿no? Este artículo 5 es importante también conocerlo. Son comuneros, los nacidos en la comunidad, los hijos de los comuneros y las personas integradas a la comunidad. Dentro de ello vamos a ver pues que para ser categorizado o ser tipificado como comunero calificado se requieren los siguientes requisitos, ¿no? Ser comunero mayor de edad o tener capacidad civil, tener residencia estable, no menor de 5 años en la comunidad, no pertenecer a otra comunidad, estar inscrito en el padrón comunal y los demás que establezca el estatuto de la comunidad, ¿no? Se considera comunero integrado también al varón o mujer que conforme pareja estable con un miembro de la comunidad y al varón o mujer con mayor de edad o mayor de edad que solicite ser admitido y sea aceptado por la comunidad. En ambos casos, si se trata de un miembro de otra comunidad, deberá previamente renunciar a la otra comunidad. Es decir, no puede haber pues un comunero calificado en dos comunidades, ¿no? Tiene que renunciar a una de ellas. Ese es un aspecto importante. ¿Por qué? Porque cuando vamos a ver, por ejemplo, temas de disposición de las tierras comunales, estamos hablando de venta, permuta, donación, cualquier mecanismo que esté regulado pues, en el Código Civil en cuanto a la disposición de las tierras comunales, existe una serie de requisitos al momento de disponerse de las tierras comunales, ¿no? No es como vender una propiedad privada por ejemplo, en una ciudad, ¿no? En un lugar pues distinto a la comunidad, que normalmente se hace, ¿no? Donde hay un acuerdo entre las partes y fijan un precio y a partir de ahí, pues no. En las comunidades campesinas opera de una manera distinta. ¿Y por qué opera de una manera distinta? Justamente porque esta Ley General de Comunidades Campesinas se da en concordancia con la Constitución del 93, la cual ejerció un principio tuitivo. ¿Qué quiere decir eso? Que las comunidades campesinas, ¿no?, eran protegidas por el Estado. El principio tuitivo implica la protección de la propiedad comunal y de las comunidades campesinas, justamente por su naturaleza, por ser descendientes de pueblos originarios, por ser, pues, entidades sociológicas, históricas, que transmiten cultura, tradición y una serie de derechos, costumbres, valores, ¿no? Por ello existe o existía en la Constitución del 79 la necesidad de proteger de manera especial, a diferencia de la Constitución del 93, que es más flexible en esos aspectos, ¿no? Eso es otro aspecto importante a tener en cuenta. Lo otro también que es de vital importancia sobre los comuneros calificados es cuando, por ejemplo, pues una empresa de gran envergadura pretende comprar, como en los casos de Las Bambas, hemos visto una comunidad campesina de Pumamarca llega a vender cerca de 1000 hectáreas a el proyecto minero Las Bambas, ¿no? Entonces, cuando vamos a hacer ese tipo de ventas, la pregunta es cuál es el valor de las tierras comunales en ese escenario, ¿no? Simplemente basta con determinar el valor de mercado o la valorización económica de acuerdo a la oferta-demanda o de acuerdo al mercado, o se toma en cuenta otros criterios para poder determinar el precio de las tierras comunales. Ahora, ahí estamos hablando solo del terreno superficial. Y los recursos naturales, que también les asiste un derecho y que tienen también una serie de derechos que se les reconoce a nivel del convenio 169, el Estado es quien tiene que garantizar también que esos derechos pues puedan ser reconocidos y pueda haber un efectivo goce de esos derechos que están reconocidos, pero que a la fecha todavía pues no se les ha asistido de una manera adecuada, ¿no? En consecuencia, ahí operan otros aspectos importantísimos que se tienen que tener en cuenta, ¿no? El valor de las tierras comunales no pasa simplemente por una valorización económica, por una tasación, no pasa simplemente por establecer ciertos criterios económicos, ¿no? De valor de mercado, ¿no? O estas valorizaciones que establecen los lineamientos del Ministerio de Vivienda, no. Pasa por tener otros, o tomar en cuenta otros aspectos, ¿no?, también adicionales, el valor político, económico, territorial, ancestral, puesto que el territorio está vinculado íntimamente a la cultura y a su derecho a la identidad y a la existencia como comunidad. Es decir, es una fuente
que va a permitir pues que este pueblo siga transmitiendo de generación en generación costumbres, tradiciones, aunque en estos últimos tiempos eso también ha ido menguando, ¿no? En el sentido de que no ha habido una política por parte del Estado en cuanto al fortalecimiento de su identidad, de su cosmovisión, sus tradiciones, y ello condena pues a que estos pueblos también puedan olvidar sus costumbres, sus tradiciones, más aún en una situación de globalización bastante galopante que vivimos, donde muchos de ellos pues han ido desapareciendo o han sido una suerte de absorbidos, sobre todo por la cultura dominante de influencia pues eurocentrista. Eso es uno de los aspectos también que hay que tener en cuenta, ¿no? Ahora, sobre el tema de los comuneros calificados, otro punto importante es justamente cuando vamos a ver estos temas de transferencia de tierras comunales o disposición de las tierras comunales, son los únicos que pueden autorizar la disposición de las tierras comunales siempre y cuando haya aprobación de 2/3 de comuneros calificados, que es un número bastante difícil, ¿no? En muchos casos, pues, ¿qué han hecho? Hay casos de falsificación de firmas, gente que, bueno, no tenía la condición de comunero calificado, ha terminado firmando. Son situaciones que se presentan, ¿no? Y que a la larga, pues, traen como consecuencia estos problemas de conflictividad social, entre otras cosas, ¿no? Ahora, todos los comuneros también tienen derecho a hacer uso de los bienes y servicios de la comunidad en la forma que establezca su estatuto y los acuerdos de la Asamblea General, ¿no? Los comuneros calificados tienen además el derecho de elegir y ser elegidos para cargos propios de la comunidad y participar con voz y voto en la Asamblea General. Son obligaciones de los comuneros cumplir con las normas establecidas en la presente ley y en el Estatuto de la Comunidad, desempeñando los cargos de comisiones que se les ha encomendado de acuerdo a sus órganos de gobierno, ¿no? Este es el artículo 7, que es importante conocerlo, ¿no? Es vital, ¿no? Referente, pues, al territorio comunal. Las tierras de las comunidades campesinas son las que señala la ley de deslinde y titulación y son inembargables, imprescriptibles y también son inalienables. Es decir, no se pueden embargar, no se pueden prescribir a través del tiempo y mucho menos, pues, también son inalienables, no se puede disponer. Entonces, la disposición o la venta de las tierras comunales no es una regla general, no es algo común que se da, pues, de forma permanente, diaria, ¿no? Se da de forma excepcional, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos. Dentro de ellos, pues, ¿no? Acá establece claramente, podrán, por excepción, podrán ser vendidas, enajenadas, previo acuerdo de por lo menos 2/3 de los miembros calificados de la comunidad. 2/3, ojo. Un primer requisito. Reunidos en asamblea general convocada expresa y únicamente con dicha finalidad, ¿no? Dicho acuerdo deberá ser aprobado en ley fundada en el interés de la comunidad. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, en beneficio de la comunidad, y deberá pagarse el precio en dinero por adelantado, ¿no? Por ejemplo, acá no toma en cuenta, pues, otros aspectos que yo he mencionado al momento de disponerse a las tierras comunales. En consecuencia, siempre la recomendación es cuando venga un proyecto de gran envergadura, no hay que vender las tierras. Existen otros mecanismos, como el arrendamiento, la servidumbre minera, por ejemplo, o contratos de servidumbre con líneas de transmisión eléctrica, u otros mecanismos que permitan, primero, defender la integridad del territorio comunal, y dos, no vender, ¿no? Que es lo más fácil. Y muchas veces cuando disponen o venden sus tierras comunales, terminan pues haciéndolo a precios bastante irrisorios, muy por debajo del valor comercial incluso, sin una tasación, ni siquiera una valorización con un especialista. ¿Y eso qué genera? A la larga, pues, que justamente se hayan pagado precios irrisorios por las tierras comunales, vulnerando el derecho a la propiedad y el principio de indemnidad patrimonial reconocido, pues, en la Constitución Política del Perú, ¿no? También establece que el territorio comunal puede ser expropiado por causa de necesidad y utilidades públicas, previo pago del justiprecio en dinero. Cuando el Estado expropie tierras de la comunidad campesina con fines de irrigación, la adjudicación de las tierras irrigadas se hará preferentemente y en igualdad de condiciones a los miembros de dicha comunidad. Entonces, acá también establece que se puede expropiar. Pero muchas veces hemos visto, pues, cómo bajo esa lógica, el Estado termina declarando todo, ¿no? Termina declarando todo como algo necesario o una situación de utilidad o necesidad pública. Todo termina declarando interés público, necesidad pública.
Línea de transmisión, utilidad pública. Entonces, le da todo un soporte y un andamiaje legal justamente para justificar este tipo de situaciones, ¿no? Cuando de por medio hay una inversión privada que va a generar pues grandes ganancias, ¿no? En consecuencia, por ejemplo, en ese aspecto, tiene que ser esto modificado acorde al convenio 169 de la OIT, en el sentido de que cualquier medida administrativa o legislativa que vaya a afectar a un pueblo originario, dentro de ello comunidades campesinas y nativas, tiene que pasar por un proceso de consulta previa. ¿Y qué es la consulta previa? Básicamente es un mecanismo de participación. Es como que por la casa de ustedes, pues alguien se quiere meter, lo mínimo que tiene que hacer, pues pedirte permiso, consultarte, preguntarte, ¿no? Es lo mínimo cuando desarrolla, pues, en las ciudades un proyecto de infraestructura vial u otro, siempre, ¿no? Se va a ampliar, etcétera. Hay un tema de expropiación, pero hay una valorización, una tasación, se conversa con los vecinos, se le dice, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que se pretende? ¿Y quiénes van a ser afectados? Pero en las comunidades campesinas nunca pasa de eso, ¿no? Se enteran las comunidades campesinas ya cuando está todas las medidas administrativas o legislativas ya están ya emitidas, ya están autorizadas, ¿no? Cuando ya el proyecto está pues ya ingresando a la comunidad. Y ese es otro de los grandes problemas, ¿no? Que se presentan actualmente y causa de ello también pues son los famosos conflictos sociales que ya ustedes han visto. Entonces, las Bambas, lo mismo acá en Ancash, con Antamina, también en Cusco, entre otros lugares, ¿no? Es una situación recurrente y que tiene que ver muchas veces, ¿no? Incluso, si bien es cierto, el Estado tiene que estar presente para amparar, son temas básicamente incluso de compromisos que han asumido las empresas y que muchas veces, pues, no cumplen, ¿no? Y eso termina siendo, pues, una situación bastante difícil, ¿no? Ya. Hasta el año 2006 la carretera panamericana norte era de una sola vía, pero ingresó a la concesión de Norvial y le expropió terrenos a 3 comunidades para construir la carretera, la comunidad que podría... Ya, por ejemplo, ese es un caso de expropiación, ¿no? Entonces, ese es un caso de expropiación bien interesante, ¿no? Llegó el proyecto La Interoceánica, construido por Odebrecht, y eso yo me he enfrentado varias veces, ¿ah? En Puno sobre todo. Y hay, por ejemplo, allá todavía siguen trabajando, pues, ¿no? Las famosas concesiones de las carreteras, ¿no? Miren, acá, lo primero, va a haber una expropiación, ¿no? O hubo una expropiación en el 2006, ¿ya? Esa expropiación se da, pues, mediante un decreto, ya sea legislativo, decreto supremo, decreto de urgencia, ¿no? Entonces, esa resolución, esa de expropiación, es un acto administrativo. En consecuencia, si es un acto administrativo que va a afectar territorio comunal, debió haber sido consultado. La pregunta es, no ha sido consultado. Entonces, ese acto es nulo, ¿no? No tiene efectos. Pero el tema es pues que acá el primero en atropellar los derechos es el Estado. Saca un decreto, sabe que es dentro de una comunidad, pero no lo consulta, ¿no? El otro aspecto es sobre el terreno comunal, ¿no? En ese trayecto que dicen que se ha construido una vía adicional, ¿cuánto, eh, qué porcentaje del terreno comunal se ha afectado? 1 hectárea, 2 hectáreas, 10.000, 20.000, 30.000 o 100.000 metros cuadrados. ¿Qué se tiene que hacer sobre eso? Una valorización, una tasación de ese terreno comunal para saber cuánto es el valor de mercado de ese terreno comunal y poder pagarle a la comunidad. Ahora, ¿qué pasa si sobre ese terreno comunal también existían posesiones de los comuneros? Chacras, huertos, casas, sembríos, etcétera. Entonces acá tiene que haber un doble pago. Primero al titular de la propiedad, quien es la comunidad de la propiedad comunal, es el titular. Adicionalmente se hace una valorización de las chacras, los huertos, de la casa, que es pues de titularidad del comunero, quien ha construido con su esfuerzo, ha forjado todo eso, tiene que haber un reconocimiento de, en este caso, de sus bienes, o perdón, claro, de sus frutos y también de todo lo que ha construido, ¿no? Si es que tenía, por ejemplo, plantaciones de palta,
tenía cercos, irrigación, todo eso se valoriza. Y acá pues el comunero de repente tenía 1 hectárea y tenía algo de 200, 300 plantaciones de palta, cada palta le generaba un ingreso, ¿no? Entonces todo eso, ¿cuál es el ingreso anual? ¿Cuánto es el ingreso en un año, 2, 3, 4, 10, 20, 30 años? Porque eso pues va a ser definitivo, ¿no? O la carretera después de un tiempo va a regresar a favor de estos. No. Entonces ahí tiene que haber 2 pagos, ¿no? Uno al titular de la propiedad, que en este caso estamos hablando de propiedad comunal, y otro reconocimiento es al titular en este caso, de las mejoras, ¿no? De ese lugar. Se ha sentado un comunero, ha trabajado y ha realizado mejoras, plantaciones, casas, cerco, etcétera. Entonces tiene que haber una tasación y una valorización de esas mejoras, ¿no? Y ahí también tiene que haber una indemnización. Pero hay casos, pues, como acá, en el caso de Ayacucho, no es el único lugar, como en otros muchos lugares, que la empresa, pues, incluso, de repente hay un río, ingresa al río, saca material agregados para construir la carretera, hay una servidumbre de paso, pero no pagó nada, absolutamente. Los recursos naturales que está sacando, como son agregados, etcétera, son recursos naturales no metálicos. La comunidad, si está en su propiedad, tiene derecho también sobre esos recursos no metálicos. La pregunta es cuánto pagan por eso o cuánto han pagado. Entonces, son una serie de derechos, pues, que se ha vulnerado y que de una u otra manera en este espacio pretendemos hacer conocer un poquito para que también a partir de ahí puedan exigir ustedes algunos derechos, ¿no? Terrenos a las comunidades para construir la carretera. La comunidad, ¿qué podría hacer? Bueno, en este caso, nunca hubo asamblea y revisando el pie en la SUNAR ya sale en la partida de la expropiación, ya. Por ejemplo, ese es un caso bastante delicado, ¿no? Porque lo mínimo que debería haber cuando hay una expropiación es una valorización, una tasación y un pago de indemnizatorio, ¿no? Pero ni eso ha habido. Ha pagado nada. Entonces, habría que cursar una carta, ¿no? En este caso, Gerson, para poder primero solicitar pues toda la documentación, ya sea a la empresa o al MTC, ¿no? O a Provías. Hay que ver también en manos de quién está esa administración. Este es un caso que me recuerda, ¿saben? Aquí estuve hace tiempo en Puno. Entonces, en Puno todavía está Survial, Survial creo que es, que ahí está Oderbest, todas las empresas brasileñas están ahí. Entonces, ¿cuál es la ganancia, ¿no? De estas empresas? ¿Cuál es el negocio? Tienen un contrato por 20, 30 años con el Estado, así sigan haciendo un puente, sigan remodelando, el Estado sigue pagando, pagando. Aparte, administran en este caso, las casetas, ¿no? Que son ¿cómo se llama? Los peajes, ¿no? Que lo administran, tienen 20, 30 años. Pues, ¿qué sucede? Por ejemplo, en Puno, la empresa no utilizaba cerca de 15 hectáreas de la comunidad y no pagaba nada, como campamento, como servidumbre de paso, servidumbre de uso, botaderos, etcétera. Nada, nada. Me piden un apoyo legal, viajé hasta allá, hice un análisis y al toque valorizamos. Cerca de 7 años no habían pagado nada, debían como 3,5 millones. La empresa dijo, no, imposible, ¿cómo vamos a deber eso? Nosotros tenemos contratos con los posesionarios. La pregunta es, ¿el posesionario o el comunero posesionario es propietario? No, solo es posesionario. Y la posesión es solo para el uso y para el disfrute, no para la disposición o para firmar actos pues como arrendamiento, etcétera. Pero acá nos salieron con ese argumento. Entonces solicitamos que nos entreguen esos contratos mediante el cual habían firmado con terceros ajenos, ¿no? A los representantes de la comunidad, porque obviamente pues eso no tenía mayor, ¿no? En este caso validez, pero sin embargo pues hay un marco normativo que permite eso, pese a existir la ley de comunidades campesinas que dice otra cosa. Entonces, ahí está el conflicto. En ese escenario, solicitamos, nunca nos entregaron, porque no tenían, y habían firmado contrato con una asociación de un grupo de comuneros que ni siquiera eran comuneros calificados, eran pues posesionarios, estancieros, ahí, ¿no? Que se habían aceptado, pues, porque la comunidad era de 50,000 hectáreas. Entonces, difícil de controlar. Y en ese proceso, ¿no? Nos muestran este contrato, pero no por las 15 hectáreas, sino por un campamento nada más. Obviamente acá había ya una serie
Esto era para denunciarlos, por delito de usurpación y otras cosas. Y se entra a un proceso de negociación y aceptan y a partir del año pasado, de julio, tengo entendido, ya empezaron a pagar, creo que por esas 15 hectáreas, 22.000 soles, creo, ¿no? Más o menos 50 céntimos, 30 céntimos por metro cuadrado, pero antes no pagaban nada, no pagaban absolutamente nada. Entonces, eso, por ejemplo, se logró allá, ¿no? Por Puno, por San Gabán, donde está la interoceánica. Pues. Y esos son los grandes problemas, pues, que se presentan, ¿no? Pues frente a eso, ese escenario, necesitamos primero la información, ¿no? Y si no hay que solicitarla para poder documentarnos y a partir de ahí poder hacer un buen diagnóstico técnico legal y ver qué cosas se puede hacer, ¿no? Bueno, el primer camino siempre es la negociación, las mesas de diálogo, pero siempre y cuando pues se cumpla, porque no sean mesas de paseo, porque también es otra práctica común de las empresas y el Estado. Las famosas mesas que te instalan, cumplen una serie de compromisos, te firman hojas, papeles, pero a la hora de ejecutarse o cumplir ello, ese es el gran problema, ¿no? Porque eso sucedió, por ejemplo, cuando yo estuve en una mesa de diálogo en 2016 en Las Bambas. ¿Qué sucedió? 500 millones del gobierno de Ollanta, eso era 2016, 15, si no me equivoco. El gobierno de Humala. 500 millones ¿no? Pero en el compromiso decía ni plazo de ejecución, tiempo, etcétera, nada. ¿No? A la fecha creo que ¿cuántos invertió esos 500 millones en esa provincia? Casi nada, absolutamente nada. O sea, las inversiones son, o ese compromiso pues, de inversión es mínimo, ¿no? Entonces, esos son uno de los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta más, alguna otra consulta, por favor. Si no, para continuar. Ya, me dan unos minutitos, por favor, para continuar, para buscar la otra diapositiva y poder proyectarlo. Hola, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches. Bueno, ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo estás? Quería hacerte una consulta. Te escucho. Ahorita estoy trabajando en una institución acá en Lima, en la cual estamos haciendo saneamiento físico-legal, pero un nivel de perfil de unas quebradas que están alrededor de Lima, en realidad de Chosica, ¿no? He estado por allá, he estado viendo un caso de una comunidad por allá, con una empresa minera. Exactamente, entonces, bueno, nosotros trabajamos en Lima, pero vamos ahí a ver este tema de físico-legal, la cual, como estamos a nivel de perfil, estamos superponiendo estos polígonos que están dentro de estas quebradas para poder ver con qué institución está relacionado, no sé, con Surnar, perdón, con Cernán, con Cultura, quizás, ¿qué otras instituciones? En una de esas quebradas ubiqué lo que es una concesión minera, porque lo visualicé en la página de Geocasmin. La pregunta es la siguiente: si yo tengo polígonos y dentro de ese polígono hay un dueño, digamos, de la parte superficial que es un concesionario, para yo poder recomendar, porque estamos a nivel de perfil, ¿no? Para poder recomendar nosotros para que puedan, digamos, hacer campamento o colocar los materiales. ¿Se necesita hacer algún documento en este nivel, o sea, en esta etapa? Ya, a ver, quiero entenderte un poquito. Me dices que hay una concesión minera, ¿no? Exacto, exacto. Ya, la pregunta es, ¿el titular de la concesión minera también es titular del terreno superficial? ¿O es una comunidad o un privado? A ver, la concesión minera es de una persona natural. Ya, ahora, ¿quién es el titular del terreno superficial donde está la concesión minera? ¿Una comunidad o un privado también? El Estado. No Ya, hay estamos hablando, entonces no estamos hablando de propiedad comunal, sino estamos hablando de propiedad estatal. ¿Correcto?
propiedades del Estado, ¿no? Ya, ahora la pregunta es, acá tendrías que determinar quién es el, bueno, recuerda que hay la SBN es la que administra, ¿no? La propiedad estatal, pero obviamente acá tendrías que determinar exactamente quién es el titular de ese terreno supervisado, o sea, qué entidad del Estado, ¿no? Que está a su cargo. Eso tendrías que determinar. Ahora, disculpa que te corte, la intervención que tú quieres hacer, ¿de qué natural, o la recomendación de qué naturaleza es para poder ¿no? complementar un poco la idea que me estás planteando? ¿Aló? Sí, se cortó. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me Y escucha? ahora sí. Ya, este proyecto está haciéndolo la PCM. Ya, ¿es sobre qué, bro? ¿Saneamiento? Ahorita, en realidad es un proyecto pues integral. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo solo la parte físico-legal, ¿no? No saneamiento, a este nivel no estamos haciendo en realidad saneamiento, sino un diagnóstico Ah, ya. de saneamiento físico-legal. A nivel de Claro. perfil estamos. Ah, ok, porque recuerda también que si estamos en una franja, por ejemplo, hay una franja marginal, ¿no? Entre el río entre el río, perdón, y hay un espacio, ¿no? Por ejemplo, hay, por más que sea propiedad comunal, propiedad del Estado o un privado, no se puede hacer, por ejemplo, temas de vivienda, ¿no? Está completamente prohibido. O sea, se restringe el derecho En realidad, de propiedad, ¿no? En esos aspectos, por ejemplo. claro, en realidad Pero, nosotros estamos, el proyecto está haciendo diques dentro dentro de la cuenca del río, ¿no? O dentro de las quebradas y la cuenca misma. claro, mismo. Ah, ya. Claro, entonces acá, por ejemplo, tu intervención, o cuando ya el Estado, a partir del proyecto que ustedes vayan a desarrollar de intervención, va a ser pues directa, ¿no? Porque es titular del Estado. Obviamente ya hay, verán, pues a qué sector está a cargo de ese terreno del Estado, esa propiedad estatal, y pueda intervenir, ¿no? Directamente. Y Ahora, quizás sí, también podríamos, digamos, pedir un documento en la cual el concesionario, porque siempre se le tiene que hacer el conocimiento, porque es concesionario, ¿no? No vamos a mm, entrar por más que, claro, que él claro, no es el dueño, pero sí es un concesionario, ¿no? claro. Entonces, Lo que pasa podríamos hacer, que él, sí, sí, termina, termina. digamos, que el concesionario no nos autorice, sino nos pide un documento de la cual, bueno, que nos Es autorice, que, digamos, o claro, tenga de pero conocimiento al menos que vamos a claro, intervenir y nos pueda... podría ser conocimiento, ¿no? Porque ¿qué Ajá, te va a autorizar? Porque no es el titular. Él exacto. tiene un derecho sobre los recursos naturales, ¿no? Más no sobre el terreno superficial. Más bien él, si quiere ingresar a extraer esos recursos naturales, tendría que solicitar el permiso del titular del terreno superficial, sea el Estado, sea una comunidad campesina o sea un privado, ¿no? Tendría que tener un documento formal que le autorice una servidumbre de paso, una servidumbre de uso, un contrato de arrendamiento o en definitiva de repente comprar, pues, ¿no? Pero ahí básicamente autorización no creo, lo que podría de repente es notificarlo a fin de que tome conocimiento también, ¿no? Lo Claro. otro que podrías hacer es una búsqueda catastral también para ver si existe o no superposición, porque también hay que ver eso, ¿no? Siempre a veces pues existen casos de superposición. Lo otro tendrías que ver si es una zona catastrada o todavía no está catastrado y eso te va a permitir, ¿no? Tener un mejor diagnóstico a nivel del terreno superficial, ¿no? Claro. Sí, Ah, sí, sí. ok. Ah, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta, por favor? Pues se me ha hecho parecer como 6 meses, ¿no? Para que A ver, lo... a ver si silencian su audio, por favor. Buenas Ya, noches. sí, adelante. Una pregunta más y luego para buscar las diapositivas me dan unos minutitos. Sí, adelante. ¿Puedo, puedo hacer la pregunta? Sí, adelante, adelante, la escuchamos. Muy ¿De qué agradecida. parte? Desde Julia Capuno. Yo he estado por Juliaca varias veces, ¿ah? Ah, He estado encantada. por varias comunidades. He estado hay una comunidad Icaco. Antes de Tac. Icaco también hay otra comunidad. Bueno, ya eso es otra provincia, creo, ¿no? Al lado ya de Sangabán. Sí, por Sí, el lado norte. he estado Sí, por allá, He tenido bastantes alumnos de Juliaca, también de Puno. Pero adelante, adelante, ¿en qué la allá. puedo, a ver, puedo apoyar? ¿Sabe?
Ya, mi duda va, o no lo estoy entendiendo bien con relación a la diferencia que hay entre un comunero calificado y un comunero integrado. No. Ujú. Es decir, ¿sabe qué? Eh, Tengo un casito ahí en el Ya. que una comunidad había ha- ha dado en venta, ¿no? A una tercera persona Ujú. ciertas hectáreas de terreno. El detalle va que la comunidad, eh, como dicen acá, tiene que ser por mil calificados, ¿no? Ya, Claro. esto hay que tomar en cuenta para considerar comunero calificado, tendría que yo considerar el padrón inicial, porque con el tiempo también hay personas que, Se bueno, se van, van, van integrando, van Sí, adquiriendo, ¿no? Ese sí, derecho. Ujú. claro. Entonces, yo para tomar en cuenta y decir que son miembros calificados, Ujú. sí tendría que tomar en cuenta estos comuneros integrados, pero también Claro. aparte, y me imagino Ujú. que debe haber un acta, ¿no? Aparte, un acta. Exacto, hay una documentación, ¿no? Hay una documentación, hay que hacer también, hay que, ¿no? Bueno, el padrón comunal va a ser el principal instrumento también que nos va a ayudar. Bueno, acá una consulta. Usted me comenta que un comunero compró o vendió, creo que 6 hectáreas, No, no, algo no. así escuché. Son varias hectáreas que la comunidad había dado en venta. A una tercera persona que no es Ah, ok, comunero. ya. Y Pero esa no, ojo, ojo, claro, miren, la comunidad puede vender a un comunero, sí lo puede hacer. A un tercero, también. A una empresa, también. Al Estado, también. ¿No? O sea, es ya, indistinto a quién lo venda, sea comunero o no comunero. La pregunta es si al momento de disponer ese terreno comunal se ha cumplido con los requisitos que establece la ley, ¿no? Eso es lo eso que hay es. que ver. ¿Por qué? Porque si no, también más adelante no vas a poder sanear, pues. A nivel registral te van a decir, no, te van a observar y te van a dar una esquela de observaciones, falta esto, esto, esto. Entonces no vas a poder sanear. Es decir, para que posteriormente tú puedas desmembrar, ¿no? O sea, separarlo, independizarlo. Y obviamente si ya le vendes a un privado, eso se va a convertir en una propiedad privada, ¿no? Ya es propiedad privada. Ya no va a ser parte de la propiedad comunal. Ahora, para eso habría que ver los requisitos y obviamente cómo se ha actuado en este caso. El otro aspecto es el tema también del precio, etcétera, ¿no? Otros factores, ¿no? Pero obviamente estamos hablando de repente de una cantidad mínima de repente, a comparación, por ejemplo, de un proyecto minero que quiere comprarte pues 1.000, 2.000, 3.000 hectáreas, ¿no? Ya eso pues tiene que ver con una situación también de supervivencia de la comunidad. ¿Qué pasa si te compran en las cabeceras de cuenca, donde hay captación de recursos hídricos, ríos, etc.? ¿De qué va a vivir la comunidad, no? Entonces ahí hay que pensarlo 2 veces. Ahí va la pregunta. Resulta que la comunidad, bueno, esas ventas ha sido hace 5 o 6 años, Uh -huh. pero ha sido a un precio sumamente irrisoria, pues no justifica porque estamos hablando de hectáreas, ¿no? Y ahora la comunidad, viendo el precio, todo eso, están completamente arrepentidos de haberle dado en venta, ¿no? Las Claro. hectáreas de terreno, porque no justifican el precio pagado en ese Es que a veces ¿no? dicen, Que no ya, hay. bueno, lo que proponga, bueno, no hemos tenido nunca plata en la comunidad y no hay recursos, bueno, lo que dé, pues ya, algo será. Y siempre esa es la lógica, ¿no? Ahora, el tema es acá, no sé qué tanto se pueda renegociar sobre algo que ya se ha firmado, ¿no? De todas maneras, de ¿Qué? repente se puede mejorar algunas condiciones, ¿no? Pero obviamente ya hay de por medio también un acuerdo contractual seguramente, ¿no? De repente por ahí, si le falta algunos documentos adicionales necesarios por parte de la comunidad a este tercero para que también pueda independizarlo, pues por ese lado se podría pues negociar, ¿no? Y exigir mejores condiciones. Ese sería un camino que a mí se me ocurre, pero de todas maneras tendríamos que ver ese documento de contrato. Ahora, justo lo que usted iba, yo quisiera complementar con algo. ¿Qué pasa? Ustedes, muchos tienen vinculación con comunidades campesinas. Y ya habrán visto también que comunero A le vende al comunero B, le transfiere su posesión, ¿no? Este comunero B le transfiere a un tercero o a la minera. Entonces, eso, por ejemplo, se da porque hay un marco que lo está permitiendo, un marco normativo, esa transferencia de posesión. Pero a ver, inscribe eso en registros públicos, no hay forma de inscribir. ¿Cómo vas a inscribir? No hay forma. ¿No? No vas a encontrar.
Por ahí de repente vas a encontrar pues algunos notarios que se prestan para poder eso inscribir e independizarlo, ¿no? Pero ¿cómo vas a inscribir algo que no es tuyo, no? Porque ahí el titular registral es la comunidad, ¿no? Bueno, eso quería un poquito para complementar, pero son casos que se presentan, ¿no? Allá en Puno, pues hay bastantes proyectos mineros y temas de contaminación, incluso de no querer pagar servidumbres de paso, de uso, es constante, ¿no? Hay una comunidad, por ejemplo, Poquera, también tiene un río completamente contaminado. Hemos cruzado a la comunidad Carta, a la empresa minera Carta. ¿Qué pasa? La comunidad solo le ha dado 6 hectáreas en venta, pero por debajo, ¿no? Como trabajan por socavón, uy, esos pues están como topos por todos lados, por todo el territorio de la comunidad, pero sin pagar nada, ¿no? Ese es, por ejemplo, un caso bastante grave que también he estado colaborando, apoyando a esta comunidad, a su presidente, la comunidad campesina de Poquera, ¿no? Que también, dicho sea de paso, tiene un río muerto, o sea, contaminado, no hay nada ahí. Y aparte ha tenido un tema de que el presidente, sin autorización de la Junta Directiva, de la Asamblea Comunal, le había vendido tierras adicionales a esta empresa, ¿no? Minera. Y que actualmente hay no sé cómo, a nivel notarial, pues han podido pasarlo eso, ¿no? Y llegó hasta el nivel registral, todo. Y actualmente hay un proceso judicial de nulidad de acto jurídico, ¿no? Parcial sobre esa transferencia, porque no ha habido pues autorización del órgano máximo de una comunidad, que es la Asamblea Comunal, ¿no? Entonces, son casos que se presentan, ¿no? Bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta más. Me dan unos minutitos, por favor. Voy a traer un vaso de agua y continuamos con las preguntas que tengan pendientes. Así que aprovechemos, ¿no? Para preguntar, orientar algunas cosas y, bueno, y lo que Doctor, no se pueda. bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me dan un minutito, por favor. Unos minutitos, ¿ya? bien. Un servicio. Gracias. Continuamos. A ver, tengo una pregunta por acá. Un administrador judicial que entra... sí. Nombrado por un juez a una comunidad puede modificar el padrón comunal o puede vender, alquilar sin necesidad de la asamblea, ya que la asamblea es el máximo. Miren, primero habría que ver que ese administrador judicial con qué facultades ha ingresado. Habría que ver eso. Pero en principio creo que no. ¿Por qué? Porque la asamblea comunal pues es el máximo órgano de gobierno, ¿no? Entonces podría tener para algunas autorización para algunas facultades, pero no sé si para poder disponer la propiedad comunal, ¿no? En específico, bien difícil. Desde Arequipa me dicen, ya. Desde Arequipa resulta que la comunidad campesina de Huarua, en la provincia de La Unión, distrito de Pampamarca, Arequipa, ha sido invadido por un tercero aproximadamente 30 hectáreas. Bien interesante. Mira, ese tema lo voy a tocar en el diplomado, pero les voy a un poquito a comentar más o menos de qué trata esto, ¿no? Este caso. Pregunta. La junta directiva o los comuneros que desalojen a terceros ajenos que se metan a la propiedad comunal, ¿cometen o no cometen delito de usurpación? Esa es la primera pregunta que tendríamos que hacernos. 2. Si vemos que un tercero o terceros ajenos a la comunidad invaden, ¿no?, el terreno comunal, ¿cuál es el procedimiento que hay que seguir? Porque al final terminan volteando la tortilla, como dicen. Porque muchas veces, ¿no?, terceros ajenos ingresan a la comunidad, toman posesión de una fracción, ¿no?, del terreno comunal. La comunidad va, los desaloja, al día siguiente toda la comunidad o la junta directiva denunciados por delito de usurpación, ¿no? Es el modus operandi en muchos lugares. Entonces, la pregunta es, frente a ese tipo de situaciones, ¿existe o no un procedimiento? Claro que sí. ¿Existe un mecanismo que protege a las comunidades campesinas? ¿Qué hay que hacer para justamente no caer en esa trampa, por así decirlo? Es justamente lo que vamos a desarrollar en el diplomado, pero se lo voy a mencionar también de manera genérica, ¿no? El día de hoy. No de manera genérica, ya se los voy a mencionar tal cual. Ya. Vamos a leer la pregunta de Otto Manuel Carrillo de Arequipa, provincia de La Unión, ya.
ha sido invadido un tercero, aproximadamente 30 hectáreas, ¿no? Y lo que ya, 30 hectáreas denunciado por usurpación agravada, pero el Ministerio Público, como tiene mucha carga procesal, está que se demora. El invasor aduce ser propietario, indicando que tiene documentos, ¿no? A ver qué dice acá. De la comunidad que está reconocida y registrada, en cambio los documentos de ese señor invasor solamente son escrituras públicas. Estoy pensando solicitar la administración provisional mientras dure el proceso. Mi pregunta es si está bien lo que estoy haciendo. Ya, a ver. Miren, ¿yo qué recomendaría acá? Porque la idea es que el señor no, bueno, no tome posesión, pues, ¿no? Pero ya tomó posesión. A ver, sácalo. Si sacar a uno es difícil, imagínate pues a un conjunto de personas. Más complicado. Entonces, si nosotros, eso va para todos, ¿eh? Si nosotros vemos que en una comunidad entran terceros ajenos a la comunidad, la misma Ley General de Comunidades Campesinas en su artículo 14, ojo, artículo 14, establece el procedimiento de la extinción de la posesión de la parcela familiar. ¿Qué es ese mecanismo? ¿Qué es esta figura? Es decir, vamos a extinguir esa posesión que tiene este tercero, que ajeno a la comunidad, que no tiene vinculación alguna. ¿Y cómo la vamos a extinguir? Si vemos que un tercero se ha metido, lo que hay que hacer para cumplir con el procedimiento es convocar a una asamblea general, y en esa asamblea general, mediante el juez de paz, notificar a ese tercero que se ha usurpado, ¿no? Para que pueda justamente apersonarse a la comunidad. Seguramente no va a ir, es lo más probable, ¿no? Pero ¿qué me permite a mí cuando realizo esta figura, ¿no? Que estoy cumpliendo válidamente con notificar a un tercero, ¿no? Para posteriormente iniciar el proceso de extinción de la posesión vía asamblea comunal. Una vez aprobado por la asamblea comunal, recién puedo ir y desalojarlo, ¿no? Obviamente cumpliendo con ciertas formalidades también. Ese es un poco el procedimiento que habría, en este caso se habría hecho, pero acá ya vemos que ya está judicializado, bueno, no está, no sé si está ya, entiendo que ya está a nivel de investigación, entonces hay que ver cómo va ese tema a nivel de investigación, a fin de que se pueda agilizar también. Recuerden que las comunidades campesinas, conforme al artículo 149, ejercen función jurisdiccional, ¿qué quiere decir? Administran justicia. Pero obviamente es uno de los mecanismos, sobre todo para terceros ajenos a la comunidad cuando invaden pues la propiedad comunal, ¿no? Acá está, a ver, acá lo quieren pedir es solicitar la administración provisional, ya. Lo podrían hacer, pero habría que ver en principio cómo va, ¿no? A nivel de la fiscalía, en qué etapa de investigación está. La comunidad puede autorizar el usufructo y superficie para exploración minera dentro de varios terrenos privados. Freddy, lo primero es, si estamos en una comunidad campesina, hay propiedad comunal, no hay propiedad privada, propiedad comunal, eso hay que tenerlo claro. ¿Estamos? O sea, en una comunidad no hay propiedad privada, eso tienen que quitarse ¿no? de la cabeza. ¿Qué cosa hay en una comunidad? Propiedad comunal. ¿Y qué derecho tienen los comuneros? Derechos sobre sus parcelas. ¿A qué? Al uso y al disfrute. Nada más. Ahora, la comunidad puede autorizar el usufructo y superficie para exploración minera dentro de varios terrenos. Si es dentro de la comunidad, sí lo puede hacer. Está en todas sus facultades. Lo puede hacer por asamblea comunal. Ahora, la pregunta es, si dentro de ese terreno de exploración, perdón, de usufructo de exploración minera, existe posesiones, parcelas, mejoras, casas, chacras, eso lo tiene que la empresa tratar directamente con cada posesionario, hacerles una negociación directa, su valorización, su justiprecio, pagarle su indemnización, etc. Eso es directo con cada uno, ¿no? Ojo con eso. De un área de 2.000 hectáreas. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo pendiente? Hola, buenas noches. Ya, adelante, sí, buenas noches. Quería hacer una consulta. Yo soy de una comunidad cercana a Lima,
pero tenemos el problema de que la gestión que se está haciendo para la titulación no sale. Nos ¿Dónde? En dicen una en la comunidad, Lima última, provincia, ¿no? sí, en la comunidad del Larao, Ciauyus, Lima. Ya El escuché de lo problema demás. es que la última vez que nos han denegado es por razones de, dice que los peritos que han ido a hacer la verificación del área de terreno no eran formales. Entonces mi pregunta es, ¿quiénes pueden hacer esa titulación o quiénes pueden asesorarnos para que la titulación realmente no tenga tantas trabas, ¿no? Ahora, uno de los problemas que también se tiene es que hay dos distritos que son aledaños, que no nos podemos poner de acuerdo. O sea, ellos dicen es mi terreno, Laraos dice es el otro. Sí, Entonces, pero el ¿cómo también distrito, podemos claro, solucionar? ahí tendrían que hacer de repente una búsqueda catastral, ¿no? Lo otro es que el distrito es una demarcación político-administrativa, no territorial, ¿no? En el sentido de que un distrito pues no tiene una provincia, no es titular de un terreno, de un predio, ¿no? Entonces, eso habría que definir bien. Miren, el gran problema en el Perú es el tema del saneamiento de la propiedad, no solo comunal, ¿ah? La propiedad estatal, comunal, privada, ha sido pues un gran problema, ¿no? Pero lo peor es cuando hablamos de propiedad comunal, ¿no? Ese es un gran problema. ¿Por qué? Porque existen cerca de 35 procedimientos, un poco más, pasos para titular una comunidad. Imagínense. Entonces termina siendo pues algo burocrático, completamente, Claro. completamente. ¿Qué podríamos hacer ahí? A mí se me ocurre, primero por acceso a la información pública, a todos los funcionarios, sacarle toda la información posible de la situación técnico-legal del proceso de titulación, uno. Dos, si es que no están avanzando con los plazos, no están cumpliendo, ya tendríamos que pues exigirles judicialmente, ¿no? Para que cumplan, porque acá estaríamos ante un tema de inconducta funcional. Es decir, el funcionario ¿no? tiene que cumplir determinadas actividades o funciones de acuerdo al cargo que ostenta y no lo está haciendo, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre eso. Lo otro es, ¿qué pasa? Que las entidades encargadas del saneamiento de la propiedad comunal, uno, no tienen recursos económicos. Dos, recursos humanos son bastante escasos. Entonces, esos problemas que usted lo que menciona, eso es pues para que el Estado rápidamente, ¿no? Más aún, debería ser una política pública y debería ser prioridad número uno sanear la propiedad comunal, pero no lo es en el Perú, ¿no? Es un proceso lento y complejo. Muchas veces hasta tenemos que judicializar. El caso más emblemático es el caso de Huánuco. 12 años de proceso judicial para titular una comunidad. 12 años. Entonces, es el gran problema. Y en Lima, provincias, es un caos, ¿ah? ¿Por qué? Porque estamos pues en una zona, como dicen, cercana a la costa, prácticamente es la costa, y el gran problema que es el tráfico de tierras, ¿no? Entonces, es un gran problema, es un gran problema. Yo hace un tiempo di una conferencia en el Congreso y había una dirigente de Lima Provincias, de varias comunidades, no una, que justamente tenían el mismo problema, que no pueden titular. Ahora, peor, si son comunidades campesinas de la costa, hasta los 2.000 metros cuadrados, hay un marco legal más flexible que permite que el posesionario pueda convertirse en propietario, o que un tercero, no posesionario, no comunero, pero posesionario, con el 50% más uno nada más, pueda convertirse también en propietario. Entonces, ¿qué han hecho? Lo han flexibilizado demasiado la propiedad comunal de las comunidades campesinas de la costa, con la 26845, que yo le recomendaría que revise, que tiene una finalidad, fragmentarla, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se podría hacer? Primero, revisar cómo está ese proceso de saneamiento, o sea, el expediente técnico y legal, por un lado. Por otro lado, lo que tendríamos que hacer es, a partir de ahí, exigir a los funcionarios, ¿no? La única manera es, como dicen, empapelarlos, solicitar audiencia con el gobierno regional, con la Dirección Regional de Agricultura, y a partir de ahí, pues, empezar a presionar, ¿no? Es la única manera. Yo estoy haciendo un trámite, por ejemplo, de un documento, de un tema de HRPU, bueno, es propiedad privada, ¿no? Acá en Lima, provincia. Perdón, en Caraballo. Y la verdad es que no me querían dar, ¿no? No me querían dar. Yo 2, 3 meses solicitando, pues, formalmente, nada. ¿Qué dicen?
Ahora hay un tema de por buenas prácticas de la gestión pública, hay todo un tema de índices y también que tú lo puedes denunciar a los funcionarios, etcétera. Yo empapelé, solicité audiencia con el alcalde, los regidores y así. Un día me llamaron y me dijeron, no, ya está tu documento. Bueno, ahí me ha funcionado. No sé si en el caso de usted funcione, ¿no? Pero no perdemos nada intentando. Pero lamentablemente Claro. ese es el gran problema de la administración pública. O sea, no hay una prioridad porque también choca con intereses. Sobre todo, pues, en la zona andina, intereses económicos grandes, ¿no? Los proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, yo le recomendaría, bueno, primero revisemos el expediente para ver en qué está, cuál es la etapa, cuál es la situación, y a partir de ahí, qué documentos falta, y eso exigirlo a la entidad competente, ¿no? O solicitar audiencias. No hay otra manera, ¿no? Como dicen, pues, los derechos, históricamente, nunca nos han regalado, ¿no? Siempre los hemos ganado, los hemos conquistado, y siempre ha sido, pues, exigiendo, con luchas, con demandas, ¿no? No hay de otra manera. Esa es la vida, o la historia de los derechos, ¿no? Así han nacido los derechos. Y yo creo que siempre así es el camino de las comunidades campesinas, ¿no? Exigir, estar ahí dando, muchas veces hasta ha habido protestas, demandas, no hay otra, no hay otra. Recién ahí el Estado viene, te instala una mesa y bueno, y ahí trata de solucionar el tema, pero no hay otro camino. Pero de todas maneras hay que ver esa documentación, ¿no? Para revisarla. Está bien. Muchas gracias. Ya. Dentro de la comunidad hay una concesión donde extraen material, pero el acceso para extraer material tiene que pasar por el terreno de la comunidad. Servidumbre de paso. Ojo con eso. Tiene que haber ahí un pago por servidumbre de paso. Yo paso por tu terreno, tengo que pagarte, pues, porque estoy usando para beneficiarme, ¿no? Sí o sí. Ahora, ojo, por ese agregado también la comunidad tiene derecho a un pago, ¿ah? Derecho al beneficio. Artículo 15 del convenio 169 de la OIT. ¿No? Acceso para extraer material tiene que pasar por el terreno de la comunidad donde ya se ha afirmado para vehículos livianos, pero las concesiones usa camiones que malogran los accesos. Seguramente cuando lo vas a requerir, no, eso es una vía que son vías integradas, eso es administración de provías, eso ya es vía del Estado, eso es lo primero que le corresponde al Estado, eso es lo primero que te dicen ellos, ¿no? Pero no es así. Acá lo que hay que es pago por derecho de servidumbre de paso, ¿no? Eso es lo que se tiene que exigir acá. Por los años que no ha pagado y de aquí para adelante un pago, pues se tendrá que hacer una tasación, una valorización. Pero la concesión de los camiones y además el administrador judicial ha autorizado el paso de los camiones malogrando la pista firmada sin consultar a los comuneros de la zona donde viven. Por eso es importante ver esa autorización o qué facultades tiene el administrador judicial. Porque si ya está yendo más allá de sus facultades por un tema económico, ya pues tenemos el argumento justo para solicitar el cambio de administrador, ¿no? Ese sería el camino. Bueno, mire, esto es básicamente, a ver, vamos a ver por acá. Quiero saber dónde encuentro mis derechos como comunera frente a relaciones comunitarias. Me refiero a los convenios que hace cada minera con el Estado. Me dejo entender ya. A ver, no te entiendo muy bien, pero a ver, más o menos quiero captarte la idea. ¿Dónde encuentro mis derechos como comunera? Ya, artículo, no artículo, Ley General de Comunidades Campesinas y el reglamento de la Ley General de Comunidades Campesinas. También el Estatuto Comunal. Revises, ahí están los derechos y obligaciones de los comuneros, ¿no? Frente a relaciones comunitarias. ¿Qué son las relaciones comunitarias? ¿No? Ya. El tema de las relaciones comunitarias, normalmente esto se da pues cuando hay proyectos de inversión, ¿no? Sobre todo mineras. Ustedes han visto que hay relacionistas comunitarios. Las relaciones comunitarias son otro mecanismo mediante el cual se va a interactuar entre el proyecto de inversión y el entorno, ¿no? Donde va a ser afectado, sea comunidad campesina u otro entorno, ¿no? Entonces la pregunta es, acá hay que ver qué derechos a usted como comunera le estarían vulnerando, para a partir de ahí determinar y exigir pues que respeten esos derechos. Me refiero a los convenios que hace cada minera con el Estado. A ver, el Estado lo que otorga a las empresas mineras son derecho de concesión, ¿no? Luego, administrativamente también autoriza, en este caso, los permisos para los estudios de impacto ambiental en etapa de exploración, explotación, ¿no? Entre otras cosas.
pero también hay convenios. Un convenio es un contrato, ¿no? Entre la comunidad campesina que le va a autorizar el uso del terreno superficial a la empresa minera, ¿no? ¿Qué pasa si en ese terreno que está autorizando hay comuneros? Esos comuneros también tienen derechos. Y la idea es que eso también se contemple en ese acuerdo, en ese convenio que se va a exigir, ¿no? Se tiene que contemplar. Muchas veces, pues, ¿qué hacen las comuneras? Ya autorizan y a los comuneros, como no están todos ahí, los dejan a su suerte. Algunos les respetan, otros los votan. Hay varios casos, ¿no? Pero lo que tienen que entender es que ustedes como comuneros, si han hecho mejoras, tienen plantaciones, cercos, etcétera, tienen derecho también. Y se exige que esos derechos sean respetados y reconocidos. Ya. Otra pregunta. Doctor, buenas noches. Una preguntita. Sí, buenas noches. Adelante. En el 2001, según una asamblea comunal, se otorgó una parcela a un familiar. 2001. Muy bien, tenemos el testimonio. ¿Se puede vender a terceras personas? A ver, a ver. Y Otorgaron luego a un comunero, ¿no? ¿No? Sí, sí, lo escucho. ¿Es posible la venta a terceras personas como parcelario? No, en principio no, pero hay un marco que lo permite, ¿no? ¿Por qué yo le digo que no? Porque usted puede transferir esa posesión, pero la pregunta es, ¿usted va a poder inscribir en registros públicos esa parcela? No, porque para inscribirlo necesitaría la autorización del titular registrado. ¿Quién es el titular registrado? La comunidad, ¿no? ¿A nombre de quién está ese terreno? A nombre de la comunidad, ¿no? Entonces, pero sí se da, es una práctica común, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un marco pernicioso que lo permite, pues hay una ley, la 26505, ¿no? Que dice que las tierras agrícolas, tierras agrarias, también se regulan con las reglas del Código Civil. Ese es el problema. Pretenden homogenizar y poner en una misma balanza, al mismo nivel, propiedad comunal con propiedad privada. Y son cosas totalmente distintas. Ya en mi clase vamos a explicar a detalle, ¿no? ¿Qué es la propiedad comunal, colectiva, comunitaria? Que es totalmente distinta a la propiedad privada, ¿no? Entonces, hay que entender ese proceso y su marco normativo para poder entender realmente dentro de una verdadera dimensión la naturaleza jurídica de la propiedad comunal. Y no solo jurídica, ¿no? Sino también política, ¿no? Doctor, disculpe. Lograba el saneamiento de esa venta, ¿la comunidad tendría todavía injerencia? No, si ya lo saneaste, ya está. Ya no, definitivamente ya no pertenecería a la comunidad. Ya no, pues ya no. Por eso, a esa independización, que obviamente si tú lo independizas va a salir una partida registral a nombre de tu persona, por ejemplo, ya no es propiedad comunal, ¿no? Sino ya vendría a ser ¿qué cosa? Propiedad privada, porque hay un titular. En cambio, en la propiedad comunal, ¿el titular quién es? ¿Un individuo o un colectivo? Un colectivo, ¿no? En este caso, la comunidad en su conjunto es el titular. A ese proceso de desmembramiento o independización. Entonces, ahí si ya tú ya lo inscribiste, lo sanaste, debidamente, obviamente, cumpliendo con los requisitos que establece la ley, ya ¿qué más te pueden pedir? O sea, ¿qué más te podrían exigir? Ya está ahí, con eso ya pues propiedad. Ya tú ves, pues lo donas, lo transfieres, lo vendes, construyes, y eso es un tema ya tuyo, ¿no? Pero ya está debidamente saneado. Mientras pertenezca a la comunidad, existe un derecho de posesión del comunero, que tiene derecho al uso y al disfrute. Pero tampoco la comunidad, así por así, pues no le puede quitar, como hace un momento hemos visto, artículo 14, extinción de la posesión de la parcela familiar frente a terceros invasores, ¿no? Entonces, esa figura también la comunidad puede aplicar a sus comuneros, siempre y cuando estos comuneros pues cometan faltas graves y esté tipificadas esas faltas graves en el estatuto comunal, respetando un debido proceso, se puede expulsar a esos comuneros y extinguir su posesión familiar, su parcela. Se puede hacer eso, está facultado, pero se tiene que respetar el debido proceso. O sea, tendría que ser una situación extrema.
por otra causa, bien difícil, ¿no? Bien difícil, ¿no? Ahí las autoridades pues estarían también vulnerando derechos, ¿no? A nivel de los comuneros. No se podría hacer así por así. Muchísimas gracias. Ya, miren, yo les voy a pasar, acá tengo mi canal de YouTube, ahí tengo varios videos, ¿ya? Sobre, por ejemplo, hace poco salió una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la consulta previa. Entonces hay un colega muy bueno, un amigo, el doctor Juan Carlos, que lo he invitado y ha analizado el tema. Así que pueden ahí escuchar también. Y tengo también una sesión anterior sobre saneamiento, ¿ya? De un poquito más horas que el día de hoy, ¿no? Y también algunas disertaciones que he hecho. Voy a subir más videos, ¿no? Pues ahí les estoy pasando el link por acá, miren. El link del canal de YouTube. Ahí suscríbanse para que puedan ustedes recibir los videos, las clases, ¿no? Y bueno, acá les voy a dejar también mi número. Ahí está, 920-756, para yo poder enviarles el material. Igual por el grupo lo vamos a compartir el material del día de hoy. Y otros materiales también que ustedes lo van a poder revisar en la revista. A ver, vamos a ver si tenemos acceso a la revista. A ver. Creo que sí. A ver, a ver. Ya. Miren, ahí les estoy compartiendo la revista. Esta es la revista y ustedes acá ponen Ley de Comunidades Campesinas. Y ahí inmediatamente les va a salir todo lo que es temas de comunidad. Hay libros, hay modelos, artículos, legislación. Entonces, eso les va a ayudar. Pueden descargar, ahí está la ley, el reglamento, muchas cosas, ¿no? De la Ley General de Comunidades. No sé por qué no me busca. Creo que es un poquito lento mi internet. O vamos a volver a abrir. Ya, está cargando, pero ahí está cargando. Ya. Entonces, ahí se los paso también la revista. Todos nuestros alumnos tienen acceso a la revista. Ustedes también, no se preocupen. ¿No? Ahí está el acceso a la revista. Les estoy pasando el link de la revista. Y acá ustedes pueden poner, por ejemplo, aquí en la búsqueda, ley. Entonces, miren. Uy, a ver. Van a ver que ahí les sale todo, ¿no? Ley de comunidades campesinas, la ley que garantiza la protección de comunidades rondas campesinas, ley de deslinde, ley de la inversión privada, aprueba el reglamento de la ley, ley general de comunidades campesinas, ¿no? Y ahí bien, hay 42 pestañas, o sea que ahí tiene un montón de libros para que ustedes puedan descargar tranquilamente, artículos especializados en estos temas, así que ahí se los he pasado a la revista también, para que ustedes tengan a la mano. Hay un caso bien interesante, ya para, de repente muchos de ustedes van a participar en el diplomado, yo les pediría que analicen, porque es el primer caso que analizamos en el diplomado. Pero se los voy a pasar también por este medio, para que puedan ustedes ir leyendo este casito bien interesante. Vamos a ver por acá. Porque está un poco lento el internet. Ya, a ver, vamos a ver si carga. Ya, no me está cargando. Pero bueno. Efectivamente, Vilma, cuando dice expresamente convocado para dicho fin, es que solo para el único objeto, punto de agenda, disposición de la tierra comunal.
¿no? Nada más, no hay otro tema. Eso es lo que establece la... Uy, ¿qué ha pasado? Pero vamos a ver por acá. Solo para ese punto. Ya, este es el caso, ya lo tengo acá, miren. Se los voy a compartir. Ahí la revista lo buscan en Google, ¿ah? Ahí ponen Jus Latin, revista de Derecho. ¿Ya? Ya. Ahí se lo estoy pasando el caso para que puedan revisar. Y ya por último, a ver, vamos a ver por acá. Creo que es este la... A ver, vamos a ver. Ya, miren, ahí están. Hay varios colegas también que van a participar en el diplomado, también de registros públicos, etcétera. Y este es el temario del diplomado, ¿no? Creo que lo pueden ver. Miren, la primera clase vamos a tratar todo lo que es el origen de las comunidades campesinas y los principales marcos normativos, tanto a nivel del derecho interno y también a nivel internacional, ¿no? Ley, convenio, reglamento, la constitución, etcétera. En el módulo 2 se va a analizar todo lo que es el tema de análisis de la ley de comunidades campesinas, la ley 24656 y su reglamento, que es bastante también. En el módulo 3 vamos a ver todo lo que tiene que ver con reconocimiento, titulación y deslinde del territorio comunal. Y en el módulo 4 vamos a ver procedimientos de inscripción y actos de las comunidades campesinas. ¿Qué cosas se inscriben? La junta directiva, poderes, el tema cuando se va a disponer, contratos de servidumbre, usufructo, cuál es el procedimiento, cómo se formaliza. El módulo 5 tiene que ver con la regulación legal sobre demarcación territorial de comunidades campesinas, que es un tema bastante interesante también. El sistema catastral para comunidades campesinas, que es otro tema también bastante importante. Y en el módulo 7 vamos a ver, pues, este tema. Todas las comunidades campesinas son pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a revisar la base de datos del Ministerio de Cultura para ver si la comunidad a donde ustedes pertenecen está o no en esa base de datos y cuál es el procedimiento para solicitar su inscripción o su reconocimiento como pueblo originario, pueblo indígena. Más que ingresen a esa base de datos, ¿no? Vamos a analizar el convenio 169 de la OIT, son cerca de 36 artículos, bastante amplio, y también otros instrumentos jurídicos. Sobre todo ahí se van a desarrollar los derechos colectivos. Y en el módulo 8 vamos a tocar compra-venta de tierras comunales por empresas mineras. O sea, vamos a dar orientación, ¿no? A nivel práctico. ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Cuál es el mecanismo, el procedimiento? ¿Cómo hay que justamente, ¿no? Poder, en este caso, ejercer una defensa, ¿no? Modelos de contrato, cuál es el camino, el procedimiento a seguir. Todo ello, pues, se les va también brindar o orientar en este diplomado en la última clase. Justamente en la última clase también se va a tocar el tema de consulta previa, ¿no? Entonces, son 2 meses de diplomado, así que están cordialmente invitados para que puedan ustedes participar y también profundizar un poquito más en sus conocimientos a nivel de temas comunales, convenio 169 y otros aspectos bastante importantes, pues, en estos tiempos actuales, ¿no? Que es necesario conocer y también saber estos derechos que les asisten a las comunidades campesinas. Bueno, por mi parte sería todo ello. Igual, cualquier cosa, ahí hay un grupo de WhatsApp. Igual yo les voy a pasar acá el número del coordinador. A ver, un momento, por favor. Ahí les paso de Antonio, que está a cargo del diplomado, así que ustedes lo escriben, lo llaman de mi parte. Y ahí tienen también, bueno, ¿no? Me avisan igual para yo ayudarles también, de repente algunos que no tengan muchas posibilidades, poder ayudarles a gestionar alguna media beca y de repente por ahí algunas becas completas también, siempre, ¿no? Brindamos también esas posibilidades, así que la idea es que todos participen. El que tenga interés, de cualquier manera no se va a quedar fuera en este diplomado. Ahí está el número, 955-245-167. Ahí está, el coordinador es Antonio, así que le escriben de parte del profesor.
profesor y le indican ahí que tienen, pues, ya solicitan una media beca o una beca para que puedan asistir. Bueno, creo que ya, a ver, vamos a ver, acá tengo una... Profe, repite el número. Ahí, ya. 955 955. 245 Ya. 167. Muchas Media gracias. beca para todos. Media beca para todos, pero ahí me escriben o le escriben y ya yo veo cómo les ha ido con esa gestión, ¿ya? Para que Muchas puedan gracias. participar. Muchas gracias y déjame expresar mi saludo por esta clase muy Le agradezco. beneficiosa para nosotros. Le Éxitos y agradezco. bendiciones. Sí, muchísimas gracias. Gracias. Ahí solicitan Muy y me productivas, avisan cualquier cosa. Ahí Muy tienen productivas mi... esta introducción. Gracias. Me escriben, ahí está Antonio Rojas, ahí el número ya ha pasado. 920-755, ahí me escriben para yo enviarles también el material. Y ahí me pide alguien, mira, alguien me preguntó también, a ver, ¿cuál es esa ley que en el artículo del Código Civil por el cual se puede vender o desmembrar? No es artículo, es la ley 26505, ley de la promoción de la inversión privada en comunidades campesinas y nativas. Ley 26505. Y la otra ley es la 26845, ley de la promoción de la inversión privada en comunidades campesinas de la costa. Esos dos marcos normativos, en su artículo 10 y 11, permiten justamente, ¿no? O regulan que también se puedan disponer las tierras comunales, bueno, más que las tierras comunales, las tierras agrícolas con las reglas del Código Civil, ¿no? Entonces, ese es el marco normativo. Sí, ya. Gracias, les agradezco. Entonces quedamos en eso y bueno, ya nos estamos viendo en el diplomado, ¿ya? Cualquier cosa me escriben para enviarle mayor información, mayor detalle y los materiales con toda confianza me escriben y yo se los comparto. Eso no tiene ninguna restricción. Lo importante es compartir la información. Eso es lo más importante. Bueno, cuídense, saludos, buenas noches, hasta luego.